Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro Hechos de los Apóstoles en su capítulo 20. Antes de entrar a este capítulo, revisemos qué ocurrió en el capítulo 19. En este capítulo 19 vimos la llegada de Apolo y su viaje a Corinto. Vimos que Pablo regresó a Éfeso y mostró que algunos gentiles no sabían que era el Ruach HaKodesh. Shaul en Éfeso separó también a los seguidores de Mashiach de los judíos de la Halajá que entraban en contradicción con él. Hachén establece confianza en Pablo allí en Éfeso mediante milagros y sanidades. Se muestra entonces un sincretismo de algunos judíos con las prácticas paganas para ganar dinero a través del exorcismo que no les funcionó. Todo esto hizo que los gentiles que escuchaban a Pablo decidieran hacer un arrepentimiento verdadero y quemaron sus libros de hechicería, y así el Ruach HaKodesh hizo la preeminencia de Pablo dentro de Éfeso. También vimos que Ruach HaKodesh le dice a Shaul que debe ir a Roma, entonces él quiso recorrer primero Macedonia y Acaya y después ir a Roma. Ocurrió entonces el evento del gremio de los plateros que creían que el mensaje de Shaul afectaba sus ingresos y el prestigio de Éfeso y su diosa Artemisa. Todo esto ocurría en Éfeso, donde Shaul va a permanecer por más de 2 años. Entonces entramos al capítulo 20, no sin antes ver el contexto en el que estamos viviendo o se está viviendo en esos momentos los hechos. Puede ser que sea el año 54 o 56 o entre estos años después de Mashiach. La Besorá se ha establecido ya en Macedonia y en Acaya, es decir, lo que era Europa del Este, y también se ha establecido en Turquía. Nuevos personajes han llegado desde Roma y desde África, como Aquila, Priscila y Apolos. También se muestra que la Besorá está siendo predicada en esos lugares, es decir, ya la prédica de la Besorá estaba en África y en Roma, sin la participación de Shaul o de los apóstoles, sino que por haber estado algunos de ellos en la fiesta de Shavuot, donde ocurrió el derramamiento de Ruach HaKodesh, pudo haber influido para que la Besorá fuera a estos lugares en África y en Roma. Aquí la Priscila y Apolo se van a unir a la tarea de animar el crecimiento de la Cajal tanto en Europa como en Asia, y Shaul siente que su misión está llegando a su fin. Este es el contexto en el que entramos al capítulo 20, que inicia de esta manera. Después de que el furor se calmó, ¿cuál furor? Aquel de que Demetrio levantó a todos los que estaban en la industria de la plata y que era una industria dedicada a la idolatría, se levantan contra Pablo y van a hacer unas grandes manifestaciones que terminan con un secretario del gobierno impidiendo que continuaran estas manifestaciones, en las cuales se reclamaba que Shaul estaba afectando la economía, el prestigio de Éfeso y el prestigio de su diosa Artemisa o Diana. Shaul entonces envió a buscar a los talmidín y los animó, es decir, allí en Éfeso, como ocurrió un evento tan grande, con una manifestación tan grande en contra de Shaul, muchos de los talmidín se deben haber asustado y Pablo los llama para animarlos a que continúen y no se dejen amedrentar por aquellas acciones públicas en contra de él. Luego se despide y emprendió el camino a Macedonia. Pasó por aquella zona y después de muchas palabras para animar a los de Macedonia también, donde están los de Filipos, pasó a Grecia, donde estuvo 3 meses parado o desarrollando la Besorá en lo que es Corinto. Mientras se preparaba para zarpar hacia Siria, descubrió un complot contra él por parte de los judíos incrédulos. Entonces cambió de opinión y en vez de salir por el puerto de Cencrea en Corinto, regresa a Macedonia. Lo acompañaban en ese momento Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Este Aristarco es el que después veremos que va a viajar con él a Roma. También lo acompañan Gallo o Cayo de Derbe, Timoteo, Tiquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Estos hombres se fueron y nos separaron y nos esperaron en Troas. Este es Lucas contando cómo el grupo se va a separar. Este grupo salió primero y él Lucas y Shaul se quedan todavía en Macedonia. Entonces dice,
Mientras zarpábamos de Filipo, están saliendo de Macedonia, después de los días de Matzá, y esto nos lo deja ver Lucas para que comprendamos que estamos en la primavera y se está terminando la fiesta de Matzá, de los panes sin levadura. 5 días después nos reunimos con ellos en Troas, y donde pasamos una semana. Es decir, el grupo se dividió y Lucas y Pablo parten después del grupo que llevó a Sópater, a Aristarco, a Cayo, a Timoteo, que habían llegado ya a lo que era Troas. Entonces se unen en Troas después de la fiesta de panes sin levadura, es decir, de la fecha en que se estaba dando la fiesta de panes sin levadura en Jerusalén. Entonces dice, en Motzei Shabbat, aquí en la mayoría de nuestras Biblias dice en el primer día de la semana, algo que pareciera malintencionado para decir que las reuniones se hacían el primer día de la semana, es decir, el domingo. Pero en realidad lo que está ocurriendo aquí es algo que en hebreo es el Motzei Shabbat. ¿Qué es el Motzei Shabbat? Una cena que se hacía al finalizar el Shabbat, es decir, el sábado en la noche, cuando está terminando el Shabbat y ciertamente se está pasando a ser el primer día de la semana. Recuerde que los días hebreos son de la noche hacia el día. Entonces aquí está empezando ciertamente el primer día de la semana, porque es el sábado en la noche, nuestro sábado, el sábado gentil, no hebreo. Pero lo que es el Motzei Shabbat, que ponen allí primer día de la semana, en realidad era una cena que se hacía para despedir el Shabbat. Se llama Motzei Shabbat, salida del Shabbat en el español, y lo que era una cena en la cual se reunían y despedían el Shabbat. Por eso dice, cuando estábamos reunidos para partir el pan, y lo ponen como para si hubiera sido una misa, no, estaban allí para cenar y despedir el Shabbat. Entonces Shaul se dirigió a ellos. Como se iba a ir al día siguiente, es decir, Shaul aprovecha todo el tiempo que puede para reforzar en Troas lo que es la Besorá, a la Cajal que se va a quedar ahí, al grupo que se va a quedar allí, para que continúen en el ánimo de crecer la Besorá, crecer la Cajal de Machía. Y dice, él habló hasta la medianoche. Y había muchas lámparas de aceite encendidas en el aposento alto donde estábamos reunidos, cuenta Lucas. Y había un joven llamado Eutico sentado en el alfeizar, es decir, en el borde de la ventana. A medida que los temas de Shaul seguían y seguían, es decir, pasó de la medianoche, era madrugada y Shaul no paraba de animar al grupo, de enseñar al grupo cómo mantenerse en la Besorá después que él se fuera. Eutico se volvió más y más somnoliento hasta que finalmente se quedó profundamente dormido y cayó del tercer piso al suelo. Cayó en el empedrado de la calle. Cuando lo recogieron estaba muerto, pero Shaul bajó, se arrojó sobre él, como hacían los profetas en la antigüedad, lo rodeó con sus brazos y dijo, no se angustien, él está vivo. Luego subió, partió el pan, es decir, se hizo la cena ya de madrugada y comieron. Continuó hablando con ellos hasta que amaneció. Shaul continuó dándole enseñanza y luego se fue. Entonces, muy aliviados, trajeron vivo al niño a casa, al joven, lo llevan a la casa. Esto tiene que haber provocado un gran crecimiento, una gran fidelidad en las palabras que Shaul le había dado acerca de la Besorá de Machía. Dice entonces Lucas, seguimos adelante hasta el barco y zarpamos hacia Asón, donde planeábamos llevar a Shaul a bordo. Él lo había arreglado porque quería ir allí por tierra. Es decir, Shaul le dice al grupo, vayan ustedes hasta el puerto, tomen el barco que yo iré por tierra. Él hizo esto como una manera tal vez de quedarse a solas y tener algún tipo de pensamiento, meditación en el Ruach HaKodesh de lo que iba a ocurrir en su viaje hacia Jerusalén y hacia Roma. Así que él se va a pie todo este tiempo mientras el otro grupo se fue en barco. Y dice, cuando nos encontró en Asón, es decir, cuando llegó Shaul a Asón, lo tomamos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos de allí y llegamos a Quíos. Están pasando de puerto en puerto porque los barcos eran barcos de carga que iban repartiendo sus cargas en las ciudades donde atracaban.
Al día siguiente cruzamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto, porque Shaul había decidido pasar por alto Éfeso en su viaje. Shaul no quiso llegar hasta Éfeso, no se sabe por qué. Lo importante es que recordemos la gran importancia que tiene Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante en el sentido financiero de lo que era el gobierno mundial de aquel tiempo. Era un centro financiero, una ciudad que tenía quizás un par de millones de personas habitando allí y era muy importante. Sin embargo, Pablo, a pesar de que no para ahí, miren lo que va a hacer. Dice, no quiso parar en Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia. Él quería llegar porque se trataba de llegar a la fiesta de Chabot. Dice, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén y si era posible a tiempo para celebrar el Chabot, la fiesta de Chabot. Pero envió desde Mileto, o sea, cuando pararon allí en ese puerto, envió desde Mileto a Éfeso convocando a los ancianos de la Cajal, es decir, a los líderes que ya él había formado por más de 2 años que estuvo allí en Éfeso. Los llama. ¿Por qué los llama? Porque Pablo tenía la preocupación de que siendo una ciudad llena de gentiles, llena de tanta idolatría como él había confrontado, llena de tanta hechicería y siendo un centro financiero, los líderes pudieran, sin el apoyo y el ánimo de Shaul o de los otros líderes que andaban con él, pudieran perderse y caer en cosas que no debían caer. Por tanto, él los llama para profundizar en el mensaje que deben mantener en las Cajal de Éfeso. Entonces dice, cuando llegaron les dijo a los líderes, vosotros sabéis que desde el primer día que puse un pie en la provincia de Asia, es decir, en todo lo que era Éfeso y las ciudades aledañas, estuve con vosotros todo el tiempo sirviendo, y empieza a darles a los líderes una enseñanza en la cual empieza a hablar ser un servidor de Mashiach. Dice, empecé sirviendo al Señor con mucha humildad y con lágrimas, a pesar de las pruebas que tuve que pasar a causa de las conspiraciones de los judíos incrédulos. Sabéis que no reservé nada que pudiera seros útil, es decir, que no se abstuvo de enseñar Torá y Besorá con detalles para que ellos a su vez pudieran multiplicar ese mensaje a las ovejas que iban a recibir. Entonces dice, estuve enseñándole para que les fuera útil y que os enseñé tanto en público como de casa en casa, declarando, escuche bien, con suma seriedad, nada de palabra de hombre, con suma seriedad el mismo mensaje, tanto a los judíos como a los gentiles, convertidos del pecado a Dios. Es decir, el mensaje fundamental que él estaba diciendo a los líderes, tienen que enseñar al pueblo que llegue a la Cajal a que se conviertan del pecado hacia Dios, es decir, que hagan teshuvá, pero no un arrepentimiento de que tomaron una decisión y luego volvieron a hacer las mismas prácticas, sino que se arrepintieran y regresaran totalmente a Mashiach, alejándose de las prácticas idolátricas y hechiceras que conocían. Entonces dice, y ahora, impulsado por el Espíritu, por Ruach HaKodesh, voy a Jerusalén. No sé qué me sucederá allí, dice Pablo. Además de eso, en cada ciudad, el Ruach HaKodesh sigue advirtiéndome que me espera prisión y persecución. Shaul sabía que su mensaje está terminando en Asia y en Europa del Este, y que el Señor lo está reservando para otra misión, y que esa misión también implicaba una situación difícil para él. Todo esto se los dice a los líderes para que aprendan lo que es el liderazgo, un liderazgo de vida empeñada en lo que es la educación de las ovejas. Dice entonces, pero considero que mi propia vida no tiene importancia alguna para mí mientras pueda terminar el camino que tengo por delante, la tarea que recibí del Señor Yeshua. Es decir, le está diciendo, ustedes, a pesar de que van a encontrar dificultades también, hagan como yo. El testimonio que le está dando él es que su vida ya no es su vida.
es Machía en él. Entonces no tiene importancia lo que él fue o lo que él es, sino lo que debe hacer, que es terminar la obra que el Señor ha puesto en sus manos. Y les dice, la tarea que recibí del Señor Yeshua, ¿cuál es? Declarar la profundidad, la buena nueva de la gracia. Es decir, declarar la palabra de Dios, la Besorá, en otras palabras, el amor entrañable de Dios y su gracia. Ahora escuchen, sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado proclamando el reino volverá a verme. Ahora les está diciendo que ya él no va a regresar allí a Éfeso. Por tanto, testifico en este día que soy inocente de la sangre de todos. Es decir, les está diciendo de aquí en adelante la responsabilidad de la vida de ustedes y de la vida de las ovejas que el Señor les va a entregar es de ustedes, ya no es mía, porque ya yo le enseñé, le está diciendo Shaul, ya les enseñé dedicadamente por más de 2 años en Éfeso lo que tenían que hacer como líderes. Y dice, porque no rehuí anunciaros todo el plan de Dios. Es decir, ya él entregó ahora a ellos el mando para llevar las ovejas que el Señor llevaría a la cajal de Éfeso y de toda Asia. Estos líderes tenían que tomar la responsabilidad y ahora la sangre, es decir, el juicio ya no estaba sobre Shaul porque él hizo su labor. Ahora el juicio estaría sobre los líderes. Y les continúa diciendo, cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño en el que Ruach HaKodesh los ha puesto. Escuche, el rebaño que Ruach HaKodesh les ha dado. Y les ha dado como líderes. Ahora tienen que liderizar sin Shaul. Dice, para que pastoreen la cajal de Dios. Observe que no es la cajal del pastor, del líder, es la cajal de Dios, que él compró para sí a costa de su propia sangre. Y les dice, sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces y no perdonarán al rebaño. Incluso entre vosotros se levantarán hombres y enseñarán perversiones de la verdad para arrastrar tras de sí a los talmidín. Así que manténganse alerta. Recordad que durante 3 años, escuche bien, 3 años que estuvo en Éfeso, día y noche con lágrimas en los ojos, no dejé de advertir. En Éfeso él se concentró porque era un centro financiero muy visitado por gentiles y judíos y alrededor había muchas ciudades, por eso se le decía Asia, pero era Éfeso, una gran ciudad llena de una multitud de gentiles y judíos. Y él se pasa 3 años y dice, día y noche con lágrimas en los ojos, no dejé de advertir. ¿Y qué es lo que está diciendo de advertir? De que no dejen entrar a lobos rapaces. Y dice, y ahora os recomiendo al cuidado de Dios y al mensaje de su gracia. Encomiéndense a Dios y al mensaje de salvación, para que puedan edificaros y daros una herencia entre los que han sido apartados. Es decir, manténganse en la Torá y en la Besorá, para que puedan alcanzar la vida eterna, la resurrección para vida eterna. Dice, así la recibirán entre todos los que han sido separados, santificados. No he querido, dice Shaul, para mí ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Vosotros mismos sabéis que estas manos mías han provisto, no solo para mí, para mis propias necesidades, sino también para las necesidades de mis colaboradores. En todo os he dado ejemplo de cómo, trabajando así, debéis ayudar a los débiles. Es decir, que las congregaciones se tenían que preocupar por los débiles, tal como el Señor había establecido que debería ser el diezmo, algo social para ayudar a los débiles del pueblo. Y les dice, debéis ayudar a los débiles, recordando las palabras del mismo Señor, es decir, del mismo Adón, del mismo Adonai, de Yehoshua HaMashiach, que es Dios mismo. Dice, hay más felicidad en dar que recibir. Son las palabras de Adonai, del Señor, es decir, Yehoshua. Y cuando terminó de hablar, de darle esta explicación, esta dirección a los líderes, se arrodilló con todos ellos y oró. Todos llorando le echaron los brazos al cuello y le dieron un beso de despedida.
Lo que más le entristeció fue su comentario que nunca más los volvería a ver, y luego lo acompañaron al barco. Entonces aquí tenemos que resaltar esta enseñanza que le está dando Shaul a los líderes, aquellos que van a quedarse ahora que él no está en Éfeso, esa ciudad que era un centro financiero y un centro de hechicería. Allí va a llegar un gran paganismo. Shaul está preocupado, quiere que los líderes se mantengan recios y centrados en la Torá y en la Besorá, y los llama para enseñarle. ¿Qué les enseñó? Unos principios que debe tener todo líder que dirige una cajal. Y dice cada una de las cosas que le enseñó en resumen. Dice, los líderes deben ser siervos de Machía, no de ellos, y servir todo el tiempo con humildad y dispuestos a soportar hasta con lágrimas ese servicio. Los líderes deben estar dispuestos a enfrentar las maquinaciones del adversario a través de sus servidores, los impíos que se van a levantar en la misma congregación. Deben enseñar con profundidad, tanto en congregaciones como individualmente, testimoniando con la Torá y con mucha seriedad la Besorá. No pueden hablar de otra cosa. Tanto a los que se les ha presentado la palabra como a aquellos que no lo han recibido. Es decir, si ya tienen un grupo, tienen que mantenerse en la Besorá, y el que llegue nuevo tiene que mantenerse en Torá y en Besorá. Dice, así como ustedes los han recibido, también tienen que entregarle a esos con mucha seriedad Torá y Besorá. ¿Para qué? Para ayudarlos a convertirse del pecado y dejen sus prácticas que traen a la congregación. Siempre confiando en que Hachén conoce a sus ovejas. Es decir, siempre confiando en que el que ha llegado allí es porque Yeshua lo trajo. Y si se va es porque no era de Yeshua. Los líderes deben dedicar sus vidas a terminar lo que Yeshua puso en sus manos, no desviarse ni a izquierda ni a derecha. En resumen, en esta porción le está diciendo, ustedes lo que tienen que hacer es servir, enseñar y terminar lo que se les ha entregado. Ese es el éxito que tendrán, que terminen lo que se les ha entregado. Los líderes deben testificar a profundidad la Besorá. Yehoshua es la simiente desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelaciones. Él es quien paga el precio por su oveja. Esto es lo que deben enseñar en las congregaciones, le dice Shaul. Los líderes deben declarar que su servicio es para salvación, anunciando todo el plan de Dios, es decir, anunciando por qué hay un plan de Dios que va desde Génesis hasta Apocalipsis, que pasa por las fiestas del Señor, que son profecía de lo que va a ocurrir, el plan de redención. Y dice, con esto no puede caer sobre ellos, o sea, sobre ustedes líderes, no puede caer la muerte eterna de las ovejas, es decir, no van a ser culpables de la muerte eterna de las ovejas si ustedes hacen un servicio para salvación, anunciando todo el plan de Dios para esa salvación. Porque como siervos obedientes, ustedes se van a encargar en las cajal a enseñar lo que es el plan de salvación. Y si enseñan el plan de salvación, no tiene por qué caer sobre sus cabezas la sangre de sus ovejas. Entonces, estén atentos, dice, de las enseñanzas del adversario sobre ustedes mismos y adviertan de ellas a las ovejas. Tienen que hacer dentro de la enseñanza la explicación de por qué tienen que estar preparados a las acechanzas del adversario, de Hasatán. Y dice, tienen que tener en cuenta, ustedes mismos adviertan a las ovejas que él, Yeshua, les ha entregado. En otras palabras, las ovejas que llegan a la cajal, en ese caso de Éfeso y hoy en día en todas las congregaciones del mundo, no son ovejas de esos pastores o de esos líderes. Son ovejas que Yeshua ha puesto ahí. En otras palabras, son ovejas de Yeshua, no del líder, no del pastor. Tengan en mente que las ovejas no son suyas, son de Yeshua, quien las compró con su sacrificio en la cruz. En resumen, en esta porción les está diciendo, testifiquen la salvación y el plan a las ovejas de Hachén, a las ovejas de Hachén, no a sus ovejas, porque no son suyas. Continúa diciéndole a los líderes deben estar atentos porque entrarán en la congregación lobos feroces
hombres que con astucia se infiltrarán y con su doble ánimo buscarán sus propios intereses. Ellos abrirán sus bocas para torcer la Torá y la Besorá, para arrebatar de sus manos las ovejas de Hachén. Deben ser servidores que sigan el testimonio de Pablo, que enseña y advertía día y noche a pesar de las situaciones que le provocaban lágrimas. Deben confiar en las promesas, en la Torá, en los profetas, y profundizar en la palabra de Hachén, Torá y Besorá, para que puedan ser edificados en la herencia de los santos, de los apartados, los que entrarán en la vida eterna. Deben confiar en la Torá, es decir, en la ley de Moshe y en los profetas, así como en la Besorá, para que puedan tener acceso a la herencia prometida. Entonces, en esta parte les resume así: no permitan la entrada a lobos feroces y menos ustedes se conviertan en uno de ellos. Y continúa diciéndole: no deben buscar herencia de plata, oro o vestimenta, cosas materiales del mundo. ¿Dónde no las deben buscar? En la congregación. No busquen riqueza en las congregaciones. Usen sus propias manos para sostenerse y también para ayudar a los demás. Si la ocupación es únicamente como un servidor de Yehoshua y lo hacen bien, guiando apropiadamente al rebaño, deben ser tenidos por dignos de doble honra y de su remuneración, al igual que todos los colaboradores, como está establecido en 1 Timoteo 5, 17, 18. Luego dice: los servidores, ya sea que trabajen en una ocupación personal o en la congregación, deben ser ejemplo de ayuda a los débiles, recordando las palabras de Yeshua HaMashiach: hay más felicidad en dar que en recibir. Todo líder debe también incluir en la Cajal la oración como parte de su servicio. Todo esto se lo dice Shaul a los líderes que habían traído desde Éfeso, porque Éfeso era la congregación más grande que iba a haber, es decir, que iban a estar llenos de ovejas que el Señor iba a traer de cualquier parte de Asia. Entonces el Señor termina aquí, o a través de Shaul, termina dando el mensaje a los líderes y diciéndole finalmente: no busquen riquezas materiales en las congregaciones. Sirvan como líderes, no se sirvan. Y con esto, mis hermanos, terminamos.